Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. Y si te gusta este contenido, por favor, ayúdanos con un like para poder llegar a más personas. Hoy quiero analizar unos cuantos videos de un supuesto evangelista llamado Gigi Ávila. Quiero analizar unos videos, mis hermanos, con el objetivo de poner por encima de todo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de este video no lo estoy haciendo para ridiculizar a ninguna persona y mucho menos a la persona de Gigi Ávila. El objetivo de este video es comparar lo que el señor Gigi Ávila con la escritura. ¿Por qué digo esto? Este ataque no es un ataque personal a Gigi Ávila. Es simplemente un ataque a la falsa doctrina que predicaba este evangelista. ¿Por qué digo que era una falsa doctrina? Porque no está avalada a las escrituras. ¿Y por qué digo esto? Bueno, este video lo quiero hacer para analizar los videos de unos cuantos, no todos porque son muchos, sobre lo que predicaba este pastor, mis hermanos. Y vamos a compararlo con lo que dice la palabra del Señor. Como digo, el objetivo no es atacar a la persona, sino a la doctrina. Y a la misma vez, poder hacer entender a muchas personas que están ciegas por este evangelio de fábula y que no quieren reconocer que lo que lamentablemente, esta persona, conocida en el mundo entero, lo que predicaba no era el verdadero evangelio del Señor. Primero que todo, ¿qué es el verdadero evangelio? Este es el evangelio, el mensaje de redención llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo y éste derramó su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados, con lo cual el Hijo satisfacía completamente, de una vez y para siempre, la justicia perfecta de Dios. El evangelio significa buenas noticias. Y es una buena noticia saber que estamos condenados bajo la ira de Dios y que un día Dios nos salvó por gracia y pura misericordia por medio del poder del verdadero evangelio. Y eso es una buena noticia. Dios te libró del pecado o del peso del pecado que te condenaba. Y todo esto es por amor incomprensible de Dios hacia ti. Eso es más o menos un resumen de lo que es el verdadero evangelio. Ok, ¿cuál es el primer mandato bíblico para todos los cristianos? Número 1, Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? Ok, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, nuestro mandato es ir a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué dice 2 Timoteo 4:2? 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina o qué doctrina? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio. Ok. Ya vemos que Marcos 16:15 nos dice que es un mandato ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y en 2 Timoteo dice que prediquemos la doctrina, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la palabra que nosotros debemos predicar y quién es el evangelio? Dice, si esa frase, Jesús es la palabra, tiene un significado profundo en el contexto cristiano,
y está basada principalmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Marcos 16:15 nos está diciendo que debemos de ir por todo el mundo a predicar a quién, a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y la palabra es la misma persona. Dice, en griego el testimonio original es logos, que se traduce como verbo o palabra. El logos es entendido como la expresión divina de Dios, su sabiduría, su voluntad y su manifestación a la humanidad. En el versículo 14 del mismo capítulo se dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. Esto se refiere a Jesús, indicando que Él es la encarnación de la palabra de Dios. Así, cuando alguien dice Jesús es la palabra, está afirmando que Jesús es la revelación viva de Dios y su mensaje hecho carne. Es decir, el evangelio comienza diciendo que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y ese evangelio es la palabra del evangelio, ¿quién es? Cristo. Es decir, que el evangelio es Cristo. Debemos predicar a Cristo. Está claro, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, para comenzar, quiero poner unos cuantos videos aquí y vamos a ir analizando sobre qué es lo que predicaba este señor. Ok, mis hermanos, antes de continuar con el video, quiero, como les digo, he sacado solamente 6 videos porque hay muchos. Pero esto que les voy a decir, ustedes lo pueden comprobar. En todos estos videos que vamos a ver del señor Gigi Ávila, no vamos a ver nunca que predica con la Biblia. Nunca predica ningún versículo bíblico, nunca predica, hace una exégesis de la palabra, sino que todos son cuentos y fábulas. Vamos a seguirlo oyendo. Escuchen esto. Ya le ama. ¿En qué parte de la Biblia se habla sobre esto? Que en el Nuevo Testamento, que Jesucristo tenga que bajar de su trono, donde Él está sentado ahora como abogado para nosotros y como juez para los que no creen en su nombre. ¿En qué parte de la Biblia nos dice a nosotros que Él debe de bajar o que Él va a bajar hoy en día a corregirnos a nosotros por nuestros errores de esta forma literal? Cuando ya tenemos la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a tener un entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos, porque la palabra de Dios te habla de amor, de poesía, de cómo criar a nuestros hijos, cómo ser esposo, te habla y te enseña sobre todo, incluso te corrige tu forma de vivir. Todos estos requisitos ya está escrito en la palabra. Ya no hay necesidad, mis hermanos, de que el Señor baje de donde Él está sentado en su trono a venir a corregirnos literalmente. Esto no es bíblico, no está en la Biblia, no es bíblico y esto es una mentira. Vamos a ponerle el otro video. Ocasión, yo hice un ayuno de 41 días. Tuve un problema que me tenía hastiado a mí ya. Acuérdense que Jesús ayunó 40 días, pero aquí el señor Gigi Ávila tuvo que ganarle a Jesús. Tuvo que ayunar 41 días. Y un día llegué y me arrodillé y dije, Señor, voy a empezar un ayuno y no lo voy a entregar hasta que tú no me resuelvas este problema. Si me muero, mejor, me voy contigo. Y cuando llegó el día número 28, yo oí a Dios que me dijo, enciérrate en aquella habitación y no salga de ahí hasta que yo no te lo diga. No me dijo que entregara el ayuno, llevaba 28 días. Pero hermano, yo no había sentido una debilidad nunca.
Yo quiero que si alguien que ve este video, que vaya a ver este video, si ve ahí la Biblia por ahí, por favor que me lo deje saber porque no la encuentro. No encuentro la Biblia, que es lo que supuestamente él debe estar predicando. Ahí es que uno sabe que Dios está en el asunto. Y a los 33 días oí la voz de Dios cuando me dijo, el problemita está en mis manos, puedes entregar el ayuno. Yo me quedé así. Ok, ya Dios le dijo que podía entregarle el ayuno. Supuestamente Dios le dijo, que Dios no le dijo. Pero ahora vamos a ver a partir de ahora cómo él quiere engrandecerse, cómo él quiere hacerse superior que las demás personas. ¿Para qué? Para darse gloria a él y darse como que él es mayor que todas las personas que hay en la tierra hoy en día. Miren lo que va a decir ahora y díganmelo si eso no es para engrandecerse él mismo. Le dije, Señor, que yo haya hecho 33 días de ayuno por un trapo de problema. Dame 8 días más por las almas, que se salven, que tenga un ministerio que gane almas por el mundo. Señores, un ministerio que gane almas no existe. No existe el ministerio que nosotros ganamos almas. Nosotros lo único que podemos hacer es predicar la palabra. ¿Qué es la palabra? La semilla. Nosotros predicamos la palabra, regamos la semilla y el que hace y el que gana las almas es el Espíritu Santo. Hay personas que dicen no, que Gigi Ávila ganó muchas almas. Mentira. Gigi no ganó ningún alma. Ningún hombre gana alma para Dios. Nosotros lo que tenemos es el Evangelio de Jesús, que es la verdad bíblica. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, regar la semilla, y el Espíritu de Dios es el que hace que esa semilla brote o se marchite. Es decir, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y el Espíritu Santo es el que convence a las personas de arrepentimiento para que vengan a ser salvos en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder de convencer a nadie. Si eso fuera así, ya toda mi familia estuviera convertida a Cristo. Nuestro deber es regar la semilla y el Espíritu es el que convence de pecado. No Gigi Ávila, no yo, ningún ser humano. Ese atributo es del Espíritu Santo. Y como en una visión así de esas fugaces, la cara del Señor que se sonrió. Yo dije, amén, aprobado. Cuando terminó el día número 40, yo dije, un día más eso. Fíjense lo que dice, cuando terminó el día 40, un día más, eso no es nada. Mis hermanos, realmente, ustedes creen que un ser humano, no vamos a poner la edad, no vamos a poner la edad porque puede ser una persona joven, una persona, no vamos a poner la edad, que un ser humano puede aguantar 41 días sin comer médicamente, y realmente es imposible, mis hermanos. Es imposible. No se puede. No se puede. Esto es una mentira. Esto es para engrandecerse él, para engrandecer su nombre, para quedar como que él es un gran evangelista, como que Dios tenía un trato especial con él. Pero todo esto lo vamos a hablar ahorita. Pues nada. Mire, hermano, yo no sentí una debilidad en los 40 días jamás. Y cuando parecía como iba a debilidad, le dije, reprendo en el nombre de Jesús y se desaparecía seguido. Yo un día más, después de 40. Pero cuando amaneció el día 41, yo no me podía ni levantar de la cama de la debilidad y el malestar que tenía en todo el cuerpo. Yo dije, pero ¿cómo es esto, Señor? 40 días yo todo fuerte y ahora hecho leña. ¿Y qué es esto?
ni me hablaba. Yo dije, no me digas que te olvidaste de mí. Todo el día, hermano, en esa debilidad y en esa... Y cuando ya la noche avanzaba, entonces yo oí la voz de Dios. Y me dijo, hice esto, de esta debilidad que tú has sentido y este malestar tan grande que tú has sentido hoy, para que entiendas que en los 40 días el que puso la fuerza fui yo. Tú pusiste el cuerpo y yo puse la fuerza. Tú no pusiste ninguna fuerza. Ok, mis hermanos. 40 días, 41 días y un año. Para entender de que el que nos sostiene a nosotros es Dios. Ok, yo le voy a demostrar por la palabra de Dios, sin tener que ayunar 41 días, en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Escuchen ahora. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, yo no tengo que ayunar 41 días para saber, para entender de que yo, si estoy pegado a Dios, no es porque yo estoy sujeto a Dios, sino porque Dios es el que me sujeta a mí. Yo no tengo que ayunar 41 días para entender que en la voluntad de Dios yo puedo hacer o deshacer. Todo es por voluntad de Dios. Yo no tengo que ayunar 41 días para entender que sin Dios nada soy. Este ayuno de 41 días, si es que lo ayunó, que yo dudo mucho que él haya ayunado 41 días, porque cuando una persona dice tanto, yo hago, casi siempre es mentira. Esto que él está hablando aquí es para engrandecer el nombre de Gigi Ávila, para que las personas piensen de que él fue un gran evangelista y que Dios tenía un trato personal con él. Yo en lo personal no creo que él ayunó 41 días. Yo en lo personal lo que creo es que él lo que estaba haciendo era engrandeciendo su nombre y tirando el evangelio hacia un lado, con cuentos y fábulas. Vamos a ver el otro video. Yo oí la voz de Dios audible por primera vez en mi vida, que se metió en la habitación y la habitación tembló como si hubiera entrado un temporal. Y me gritó, pero con voz de trueno, ¡todavía no! Escuchen, acuérdense que él estaba oyendo la voz de Dios literalmente. Mis hermanos, yo no digo que si Dios quiere hablarle a una persona, literalmente él puede hacerlo, porque él es Dios y no tiene límite. Pero eso no es usual en los días de hoy. Ya su palabra está escrita en la palabra, en la Biblia. Su palabra está escrita en la Biblia. No necesitamos oír la voz de Dios literalmente como en el Antiguo Testamento lo oían los profetas. ¿Por qué? Porque ya la revelación está escrita y está sellada. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas profecías, no hay nueva profecía, no hay nuevas revelaciones. Todo ya está escrito. No hay nada más que nosotros necesitamos que esté escrito en la Biblia. Todo lo que necesitamos ya está escrito en la Biblia. Si tú quieres oír la voz de Dios, literalmente, lee la palabra de Dios en alta voz y ahí vas a oír la palabra de Dios. Yo temblé de arriba abajo. Dije, Dios mío, todavía no, quiere decir que viene un sí pronto. Ese mensaje ahí. Y estaba predicando lo que yo ni había leído en la Biblia todavía. Ni había leído el Nuevo Testamento completo y el mensaje venía ahí sobre bautismo. Y sobre... Yo decía, pero ¿qué es esto? Si yo mismo no entiendo ni lo que es eso. Pero lloraba frente a los estudiantes. Y cuando terminaba las clases salía corriendo para casa, me tiraba en el piso. ¿Qué es eso, Señor? Y venía otro mensaje distinto. Con una velocidad y una fluidez, la boca cerrada, era dentro del pensamiento. Pero... Escuchen todas las fábulas que este hombre estaba diciendo. Que él no tenía que estudiar la palabra de Dios, no tiene que estudiarla.
sino que todo le venía a la mente. Mis hermanos, en verdad ustedes creen esto. ¿Qué tiempo tiene que pasarse una persona cuando tiene un llamado, un verdadero llamado, para predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que pasarse estudiando todo lo que se necesita para tener la base para poder enseñar, para poder predicar la palabra de Dios? Mínimo 7 años. Él nunca tuvo que estudiar la palabra porque Dios se lo ponía todo en la mente. En verdad, mis hermanos, ¿ustedes creen esto? ¿Qué es esto? Que me acosté y me dormí. De madrugada fui despertado. Y yo oí a alguien que venía por el pasillo caminando, los pasos ahí tan claros. Yo dije, ¿pero quién está ahora? Miré, mi esposa está durmiendo al lado mío. ¿Quién puede caminar en la casa por el pasillo? Y cuando viene la puerta del cuarto la abrieron. Se abrió de par en par y aquel hombre que entró, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros. Mi hermano, aquí estamos viendo otra fábula más, nada de Biblia. Nada de Biblia. Sueños, pero bueno, esto no es un sueño porque dice que lo vio literalmente. Literalmente. Estas eran las prédicas de este señor. Caminando lentamente hacia mí, me miraba fijamente, no me quitaba los ojos de encima. Yo estaba que no me podía ni mover, temblaba de arriba abajo. Se me acercó, se pegó bien pegadito y metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó de la cama como un niño recién nacido. Ahí me tuvo un ratito en los brazos, ahí me miraba, me bajó y me puso ahí en la cama y se fue. Cuando iba por el pasillo yo escuchaba los pasos mientras iba alejándose. No era una religioncita muerta, no era una doctrinita ni un dogma de hombre, no era una emoción ni era una sugestión, era una... Y yo había tenido muchas experiencias, visiones que no las entendía. Y en esas visiones había veces que se me presentaba María que este lado iba a caminar. Oyeron lo que dijo, que él tenía muchas experiencias y muchas visiones. Eso era lo que él predicaba, mis hermanos. Experiencias y visiones. Nada bíblico, nada basado en la Biblia, nada sujeto de la Biblia. Todo era visiones y sueños. Eso era lo que él predicaba. Sueños y visiones. Mirando a lo mismo. Y Jesús al lado derecho. Y yo miraba a María y se sonreía conmigo y trataba de atraer mi atención. Y miraba a Jesús y el Señor iba bien serio mirando para el frente y ni me miraba. Los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. ¿Ustedes creen que esto haya sido verdad? Que María estaba en un lado y Jesús en otro, a este Señor. Los entendidos entenderán. Los que de verdad entienden van a entender de que esto es una mentira y una fábula. Y los que no entienden son los que están atrás ahí diciendo aleluya. Pero yo en esa época no entendía. Y de momento cuando yo veía que Jesús no me miraba y que María me buscaba atender, miraba un poquito más atento hacia María y cuando miraba para acá Jesús había desaparecido. ¿Y qué es eso? Mis hermanos, de verdad, ¿ustedes entienden de que esto sea verdad? No lo creo. Esto no es verdad, mis hermanos. Esto es otra fábula más de la que predicaba Gigi Ávila. Pero vamos a poner otro. Fotografías del cielo. Hablando del reino de los cielos. ¿Le fue gozo? ¿Qué le pasó? Sonríase y alabe a Dios. Eso no se había visto nunca antes. Que tomaran fotografías del reino de los cielos, una nave espacial. Ok, mis hermanos. Él está diciendo aquí que una nave rusa tomó fotografía del reino de los cielos. Fíjense que él no tiene una Biblia en la mano, él tiene un periódico en la mano. Él está haciendo una doctrina de una noticia de un supuesto científico que ellos vieron espacial toma fotografías del cielo.
Está hablando del reino de los cielos. Ok, mis hermanos. Está diciendo aquí este señor. Primero que todo, miren lo que tiene en la mano. Es un periódico, no es la Biblia. Es decir, le está haciendo una doctrina con un periódico en la mano sobre algo que escribió un científico que supuestamente había visto y había fotografiado el reino de los cielos. ¿Acaso Gigi Ávila no entendió en todos los años que él estuvo evangelizando que el reino de los cielos y que la Nueva Jerusalén es espiritual? Él nunca entendió esto. ¿De verdad ustedes creen de que esta nave fue a retratar, fue después de Plutón y retrató la ciudad celestial? Nadie le dijo a Gigi Ávila, la ciudad celestial es espiritual. Pero no, él leyó esto en el periódico, se subió en el púlpito, hizo una doctrina de esto. Ahí me enseña de que el señor Gigi Ávila tiene la razón de lo que él dijo en otros videos, que él estaba predicando sin entender la palabra de Dios y estaba predicando sin conocimiento bíblico. Ahí le doy la razón a Gigi Ávila. Después cosa, ¿qué le pasó? Sonríase y alabe a Dios. Eso no se había visto nunca antes. Que tomaran fotografías del reino de los cielos, una nave espacial. La nave rusa había pasado más allá del planeta Plutón, ese de los planetas más lejanos. Y cuando pasó más allá de Plutón, estaba enviando fotografías a la Tierra continuamente incesantes. Y el científico ruso, científico alemán, contaba a estos reporteros que cuando esa serie de fotografías llegaban a la Tierra, de pronto la oscuridad típica del espacio exterior que venía en la fotografía comenzó gradualmente a dar lugar a la presencia de un túnel de luz. Señores, el túnel de luz, supuestamente todos los túneles de lo que se habla en el espacio son huecos oscuros. Claro, él dice que es un túnel de luz porque hay muchas personas que dicen que cuando mueren que ven un túnel de luz. Esto es una fantasía, mis hermanos. La palabra de Dios no habla de túnel de luz, de que cuando tú mueres, que tú vas caminando y ves un túnel, no. Mis hermanos, esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira. Un túnel de luz que vio la nave espacial después de Plutón. Vamos a ver qué encontró esta nave después de este supuesto túnel de luz con luces de arcoíris. Con colores como el del arcoíris. El científico dice, y la nave espacial entró en el túnel. Mis hermanos, el arcoíris, donde único te habla la palabra del Señor del arcoíris, es cuando se acaba el diluvio, que Dios muestra el arcoíris a Noé y le dice, esto tendrá por señal de que no volveré a inundar la tierra con agua. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé y como símbolo puso el arco iris para que cada vez que veamos el arco iris recordemos de esa promesa que Dios le hizo a Noé, que no va a volver a inundar la tierra como el diluvio. Eso es todo. ¿En qué parte de la Biblia me dice a mí que nosotros vamos a entrar por un túnel con colores de arcoíris? Donde único más se ha usado, aparte de la Biblia, fuera de la Biblia, donde más se ha usado el arcoíris ha sido en los LGBTQPR+.
Y es en contra de lo que el Señor habló. ¿De dónde esta persona sacó que había un túnel con un color como lo del arco iris? Esto salió del corazón de Gigi Dávila y de su mente caída por el pecado. No tiene base bíblica. No es bíblico, mis hermanos. Se metió por el túnel. Y cuando entró por el túnel y salió al otro lado del túnel, nos quedamos atónitos porque nos encontramos entonces con un territorio que salía en la fotografía, que no lo hay en la tierra de tan bello, lleno de colores verdes y amarillos. Señores, ¿ustedes de verdad creen que este mensaje, con el periódico en la mano, es el mensaje que el Señor quiere que nosotros le demos al pueblo? De verdad Dios quiere que nosotros estemos buscando a ver si encontramos la ciudad celestial. Él nos prometió que Él fue al Padre y que está haciendo casa para nosotros. ¿Es suficiente? ¿De verdad que ustedes creen que Cristo vino a la cruz a morir y a sufrir lo que sufrió para que nosotros nos dediquemos a estar predicando este cuento? No, mis hermanos. Dios quiere que prediquemos el arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestros pecados para poder ser salvos, porque estamos condenados por causa del pecado. Cristo vino a morir por el pecado del mundo. No vino para que nosotros nos pongamos a inventar y a ver cosas que no son bíblicas y hacer una doctrina de una fantasía, mis hermanos. Mi alma te alaba, Jesús. Se metió en el mismísimo reino de los cielos, en el cielo de Jehová. Dice, y a la distancia pudimos ver en ese territorio personas, gente. Fíjense, vieron personas y gente. Mis hermanos, nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos en espíritu. Nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. A que cremaron. A que enterraron. A que se lo comió un tiburón, se lo comió un tiburón. Nuestro cuerpo se queda aquí y nosotros vamos a la presencia de Dios en espíritu. En espíritu. Y una fotografía que está en este mundo material no puede retratar a un ser espiritual, porque nosotros no vemos los seres espirituales. Esto es una mentira, mis hermanos. Que comenzaban a entrar por las puertas de una enorme ciudad que tenía murallas y que literalmente resplandecía bajo una intensa luz dorada. Los que conocen la Biblia saben por qué el resplandor es dorado. Si usted no lo sabe, amigo, porque esa ciudad es de oro toda, es la Nueva Jerusalén. Fíjense lo que le está diciendo, que esa ciudad es de oro toda, literalmente. Mis hermanos, a Dios no le interesa el oro. Cuando en Apocalipsis nos habla de una ciudad de oro, de calle de oro, ¿por qué no dice de la calle de oro o de la ciudad de oro? Porque el oro es valioso para el ser humano. No es que sea de oro literal, sino que nos está diciendo que la ciudad es de oro o que las calles son de oro, que son codiciosas, es codicioso para el hombre. Como que esa ciudad, el estar ahí va a ser lo máximo que el hombre va a desear. No es que sea de oro literal, sino es que es muy valioso y que debe ser lo más valioso para el ser humano estar en esa ciudad, en la ciudad celestial, junto con Cristo.
que claro, que para poder llegar a eso tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y ser perdonados por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, nos dice que es una ciudad de calles de oro. No es que sea de oro literal, sino que es algo que nosotros debemos de desear. De desear, no es que sea oro literal, mis hermanos. La ciudad del cielo. ¡Ay, Somalaya! Y ahí tiene que meterle el Samajala allá. Sin la lengua no podemos predicar. Vamos a poner... prácticamente todos los siervos de Dios. El Señor nos ha dado experiencias personales con el enemigo satánico para que podamos contarle a la humanidad. Fíjense lo que él está diciendo. Que él tiene una experiencia personal. Acuérdense que él se basa en experiencias personales. Y que él va a tener un encuentro con Satanás para darle un mensaje al pueblo. Como si nosotros no supiéramos de que Satanás existe y que Satanás anda como león corriente tratando de desviarnos nosotros de la verdad del evangelio. Cristo lo dijo. Cristo nos enseñó eso. Nosotros no necesitamos ir a un monte. Fíjense todo el drama que él forma. Ir a un monte por de noche a orar. Y es una historia de Disney. Es como que es una película de terror. Escuchen esto. Y podamos prevenirle a la humanidad de la existencia real del diablo y que la humanidad corra a refugiarse en el Dios del cielo. Señores, de verdad, él tiene que hacer esto para nosotros saber de que de verdad Satanás existe. ¿Es que acaso Cristo no nos lo dijo? Ahora vendrá el príncipe de este mundo que está gobernando la tierra. O no fue claro lo que Cristo dijo. Ahora tenemos que ver lo que dice Gigi para entonces creer lo que Cristo dijo. Cuando yo empecé a predicar el evangelio, apenas un año de convertido, recuerdo que una noche el Señor me despertó a las 4 de la mañana. Me envió a orar a una montaña que está cerca del pueblo de Camoy. Y aquella hora yo cogí esta Biblia grande católica con la que yo predico. Ok, él dice que el Señor lo mandó a orar a una montaña. ¿Y por qué no oró en el cuarto? ¿Acaso Dios no está en todos los lugares? ¿De verdad que ustedes creen que Dios lo va a mandar a ir a orar a una montaña? Y él dice que llevó una iglesia, una Biblia católica que era con la que él predicaba. Bueno, ahora entendemos por qué es que G. Ávila no usaba la Biblia para predicar. Porque los católicos no usan la Biblia para predicar. Ahora entendemos por qué él no usaba la Biblia para predicar. Salí de mi hogar y subí arriba casi a la cima de aquel cerro. Y me recosté en un árbol de flamboyán que está todavía allí en aquel lugar. Y empecé a orarle a Dios. Y cuando apenas había comenzado a orar aquella hora. Escuchen de la forma que está hablando. Es como que él está contando una historia. Esto es una historia. Él está contando una película. Escuchen cómo habla. Sentí los pasos de un hombre que subían por el mismo caminito por donde yo había subido. Y miré hacia abajo y vi al hombre que subía. Me quedé extrañado y dije a Dios, qué cosa que hasta ahora casi las 4 de la mañana otra persona subiendo aquí arriba. Pero un hombre subía. Dejé de orar y miraba fijamente a ver quién era. Se fue acercando. Cuando ya estaba bastante cerca pude ver que era un hombre muy alto, de hombros muy anchos, pelos revueltos, camisa de color claro y pantalón de color oscuro. Y caminaba por el caminito y cuando iba ya casi pasando muy cerca de mí, sus pasos premeditados eran tan terribles que las piedras del camino parecía que volaban. Tal parecía que calzaba zapatos de plomo y cada paso golpeaba la tierra con una presión sobrenatural. Y yo estaba extrañado de oír aquellos pasos tan terribles. Cuando se acercó un poco más, que ya pasaba frente a mí. Señores, déjame hacerle una pregunta. Vamos a ser sinceros. Si una persona está en un monte orando y se le presenta a alguien de esta forma que está describiendo Gigi Ávila,
que tú hicieras. Sé sincero. Te voy a ser sincero. Yo me mando a correr. Si es que no me muero de un infarto, yo me mando a correr. Pero no. Él es el gran evangelista Gigi Ávila, con quien Dios tuvo una relación personal con él. El Espíritu Santo me habló y me dijo claramente: mi siervo es el diablo. Nuestro enemigo, el diablo, solo viene a matar, robar y destruir. Pero a mi lado había alguien que dijo: yo he venido para que en mí tengan vida. Yo he venido a deshacer las obras del diablo. Okay. ¿Cuál fue la enseñanza de esto que Dios lo mandó a orar? La enseñanza fue de que el diablo viene a matar y destruir, y de que Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Esta fue la enseñanza de lo que Dios lo mandó a orar al monte. Ahí es donde nos damos cuenta de que este hombre nunca leyó la palabra de Dios. Mientras Satán pasaba y las piedras saltaban a su paso, por mi cuerpo como ríos de agua viva corría el Espíritu Santo de mi Dios, amén, dándome fortaleza. Porque el Espíritu de Dios no vino para darnos temor, sino fuerza, fortaleza, amén, contra los poderes del diablo. Satanás pasó frente a mi persona y cuando llegó a la cumbre del cerro se detuvo. Allí había una verja de alambre y de malla muy alta. Y yo miraba a ver lo que iba a hacer. Se detuvo frente a la verja y de pronto empezó a hundirse en la tierra. Como si la tierra hubiera sido tan blanda que se lo hubiera podido tragar. Se fue hundiendo hasta que ya yo no veía nada más que la camisa fuera de la tierra y todo el cuerpo se había sumergido. Se sumergió por completo y se desapareció. Yo cerré los ojos y seguí orando. Okay. Satanás frente a él y él siguió orando. Mis hermanos, si nosotros humanamente cae un trueno nada más cerca y el corazón se nos quiere salir por la boca, no un trueno, suponte que tú entras a tu casa desprevenido y alguien te asusta, el corazón se nos quiere salir por la boca. ¿De verdad ustedes creen que si a una persona se le presenta Satanás cara a cara, va a seguir orando? Mis hermanos, ¿de verdad ustedes creen esto? Esto es una mentira, mis hermanos. Esto es una fábula más de Gigi Ávila para hacerse él el que tiene algo personal con el Señor distinto a las demás personas, para engrandecerse su nombre. Él se está exaltando a él mismo. Vamos a ver cómo termina esto. Pero de pronto ya aquel ruido allá y abrí los ojos y allí estaba de pie. Y lo vi cuando levantó aquella mano y tomó una rama de un árbol que estaba cerca y aló con tal presión que pareció que la rama se había desgarrado. Y se oyó un ruido terrible cuando se desgarró aquella rama. Y la levantó en la mano y hacía movimientos con ella como para que yo creyera que venía a golpearme con la rama. ¡Aleluya! Pero mientras él hacía su ruido y levantaba la rama y se movía en aquel lugar con furia como de león rugiente, yo sentía el poder de Dios corriendo por todo mi ser. Yo sentía, amén, el Espíritu Santo como diciéndome: no temas, que yo estoy contigo. ¡Gloria! ¿Ves lo que está diciendo? Toda la historia que él está contando para al final decir que el poder de Dios estaba con él, que el Espíritu Santo estaba con él, como que él es el hombre de Dios, el hombre grande, el evangelista grande, el que no se puede tocar, el gran ungido, el gran Gigi Ávila. Mis hermanos, Gigi Ávila nunca predicó el verdadero evangelio. Todas sus prédicas, todas, fueron testimonios, sueños, incluso testimonios y sueños de otras personas. Él nunca predicó el evangelio, el verdadero evangelio. Todo lo de él fueron fábulas, historias, cuentos. Incluso venían otras personas, le hacían un cuento o le daban un testimonio y él predicaba esos testimonios como que era algo bíblico. Y no era bíblico, mis hermanos. Ok. Lo que Gigi Ávila predicó en todo su ministerio fueron fábulas.
fábulas. Ok, ¿qué dice la Biblia en Gálatas 1, 8 al 12? Primero vamos a leer Timoteo 4, 3 al 4. A ver qué dice sobre las personas, sobre lo que predicaba Gigi Ávila. Porque yo creo que este versículo fue escrito para personas como Gigi Ávila. Toda la escritura es inspirada por Dios. No, discúlpeme. Que predique. Segunda de Timoteo. Ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre las fábulas? Sabemos que Gigi Ávila lo que predicaba era fábula. ¿Qué dice Gálatas 1, el 8 al 12? Vamos a buscar Gálatas 1. Gálatas 1, del 8 al 12. Dice así. Gálatas 1, del 8 al 12. Dice. Mas, si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, si alguien anuncia un evangelio diferente al que está anunciado aquí en la Biblia, del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. Ok, permiso. Vamos a ver que Gigi Ávila predicaba fábulas. Todo su ministerio fue basado en fábulas y en sueños. ¿Qué dice Gálatas 1, 8 al 12? Gálatas 1, 8 al 12 dice así. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o del Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaras a los hombres, no serías siervo de Cristo. Es decir, Gigi Ávila predicaba otro evangelio. ¿Cuál evangelio predicaba Gigi Ávila? El evangelio de las fábulas. Entonces, la palabra de Dios me enseña, según los estudios que hemos hecho de Gigi Ávila, de lo que él predicaba, a lo que dice la palabra de Dios, Gigi Ávila, por la palabra de Dios, sea anatema. Sea anatema. La mayoría de las prédicas de Gigi Ávila fueron para exaltarse a él mismo como un gran hombre de Dios. Como si él tuviera una relación especial con Cristo a diferencia de los demás. Mis hermanos, en Gálatas 2.6 dice, Gálatas 2.6 dice, pero de los que tenéis reputación de ser algo, pero de los que tenéis reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es decir, nada me importa de lo que haya sido Gigi Ávila. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, Gigi no comunicó nada nuevo, porque todas esas historias, todas esas fábulas que él predicaba, no era nada nuevo, porque todo estaba aquí escrito en la palabra de Dios.
Ok. Gálatas 2:8. También tenemos en Hechos 10:34, que dice que Dios no hace excepción de personas. En Romanos 2:11, Dios no hace excepción de personas. Y Efesios 6:9, Dios dice que Él no hace excepción de personas. Hermanos, no hay grandes hombres de Dios. Como muchos creen que Gigi Ávila era un gran hombre de Dios. Mis hermanos, el Señor no hace excepción de personas. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. La única diferencia que hay entre nosotros es que hay personas que estudian más la palabra de Dios que otros que no estudian nada de la palabra de Dios. Pero todos somos iguales delante de la presencia de Dios. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. No lo hay, no existe. Nunca lo han habido ni nunca lo habrán. Solamente hay hombres y mujeres pequeños, débiles, necesitados de un Dios grande, misericordioso, clemente, abundante en amor. A veces pensamos demasiado en los hombres, como muchas personas piensan en Gigi Ávila. Si un hombre camina con Dios, es solamente por la gracia de Dios. Si el hombre no comete pecado, es por la gracia de Dios que restringe su pecado. Todo lo que el hombre o la mujer hace, que para nosotros lo hace una persona grande, es por la gracia y la misericordia de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el mérito y toda la grandeza es de Dios. Yo soy y solo de Dios, y no de los hombres, porque todo nuestro despertar y nuestro acostar es por la misericordia y la gracia de Dios. Si ves un hombre o una mujer haciendo grandes cosas, es porque Dios es el timón y el guía de esas grandes cosas. Gigi Ávila fue un predicador que lamentablemente no predicó la sana doctrina. Todo lo que él predicaba era fábulas, cuentos y sueños, y nada de Biblia. Nada de Biblia. Por eso es que él terminó así. Señores, ustedes están viendo ese video, están notando el desorden que hay en esa congregación, en esa campaña, y que dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que este es el comportamiento de un gran evangelista que está guiado por el Espíritu Santo? Seamos realistas, mis hermanos. Esto es una payasada. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Dios, de Jesús. ¿Ustedes creen que una persona que no tenga conocimiento bíblico entra a una campaña de esta y ve a un loco de esto dando esos gritos y viendo a todos los demás haciendo y dando esos gritos? ¿Ustedes creen que esa persona se va a convertir a Cristo? Esa persona lo que se va a apartar del evangelio y va a decirle, estos evangelistas lo que están todos locos, y no va a querer en el evangelio. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para dar testimonio de la verdad. De la verdad. No hacerle estas locuras ni estas payasadas, que esto lo que hace es apartar a la persona del evangelio.
Ahí se le montó el espíritu del perro, porque parece un perro ladrando. De verdad, mis hermanos, hay personas que creen que esta locura es el verdadero evangelio. Este no es el verdadero evangelio, mis hermanos. Esto es un falso evangelio. Este es un falso evangelio. Esto es una locura multidimensional. Ahí hay algo ahí que Gigi Ávila tenía, que no era de Dios, que provocaba que todas estas personas lo siguieran, todas estas personas hicieran todas esas payasadas, y eso no es bíblico, mis hermanos. Nada de eso está escrito en la Biblia ni está avalado por la Biblia. Nada de eso está avalado por la Biblia, porque eso es mal testimonio para el verdadero evangelio y la sana doctrina. Este no es el verdadero evangelio. Este es otro evangelio. Lo voy a dejar ahí porque ya esto es algo que no creo que yo tenga la sangre para poder verla hasta el final. Mis hermanos, repito, no tengo nada en contra de la persona de Gigi Ávila, pero sí estoy en contra de su doctrina. Estoy en contra de su doctrina porque la palabra de Dios me apoya. La palabra de Dios me dice todo lo contrario de lo que esta persona predicó. Yo sé que va a haber muchas personas que van a estar a favor de Gigi Ávila y bueno, es aceptable. Cada quien puede pensar, es libre de pensar y tiene un libre albedrío. Lo único que yo le puedo decirle a esta persona es, mira la palabra de Dios, analiza la prédica de Gigi Ávila y compárala como con la palabra del Señor. Porque al final de cuentas, mis hermanos, la palabra va a prevalecer. La palabra va a prevalecer. Y dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo los invito, mis hermanos, a que se quiten la venda y busquen el verdadero evangelio. Que sigan la palabra de Dios y sigan a Cristo y no al hombre. No al hombre. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos en el próximo video.